Dos temas yo quiero platicar con usted, señor presidente. El primero, estuvo de visita en México Arantxa González Loya. Ella es ministra de Asuntos Exteriores del Reino de España. En una entrevista ella comentó que lo que usted ha pedido a lo largo de varias intervenciones, varias ocasiones, que España se disculpe por la conquista de entonces los pueblos que vivían en este país. Usted ha pedido que haya una disculpa pública por el sufrimiento que se infringió hacia esos pueblos. Ella dijo que esto es un caso cerrado para el gobierno y el Reino de España y que hay que ver hacia adelante y generar un relanzamiento de la relación bilateral entre México y España. Quisiera preguntarle a usted, ¿esto es suficiente para el gobierno de México, esta respuesta? ¿Ustedes oficialmente sí seguiría solicitando esa disculpa por parte del gobierno de España? Y si este relanzamiento es viable en este escenario, señor presidente. Bueno, yo no quiero polemizar, nada más decir que no se nos quita nada con ofrecer una disculpa por la manera injusta en que fueron tratados los pueblos originarios de México durante la invasión extranjera. El poder es humildad, no es arrogancia, pero cada quien es libre de manejar su política exterior. Nosotros somos respetuosos del principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Consideramos que sí hubieron abusos y que ha pasado el tiempo, pero todavía existe pues este deseo de reivindicación, de justicia, de perdón. Hay países que mantienen todavía afanes colonialistas. Acabo de leer un artículo ayer todavía, precisamente del periódico El País de España, un periódico que en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, se dedicó a proteger a las empresas españolas que recibieron un trato especial en México en los gobiernos anteriores y ahora están molestos con nosotros porque ya México no es tierra de conquista. Y es increíble hasta el título del artículo, como desgraciadamente se llegó a 100,000 fallecidos por la pandemia en México. México, un país roto. Utilizando eso, titulan el artículo México, un país roto. Desde luego, hubieron respuestas en las redes sociales. Yo vi una que me gustó mucho, nada más que fuerte y no la puedo repetir, no me corresponde por la investidura, acerca de cómo se atrevían, ¿no?, a sostener eso, cuando en España la situación de la pandemia afectó más, cosa que nosotros lamentamos mucho, pero es ese afán de dominación colonial que no se aleja del todo, ahí está presente. No vamos, desde luego, nosotros a polemizar sobre esto, nada más decir que tenemos otra manera de pensar, pues vamos a seguir manteniendo
nuestra política exterior de respeto a todos los pueblos, a todos los gobiernos, apegándonos pues, a nuestra tradición de justicia. Es que lo que se ha hecho es lo que consideramos ha dado resultados. Es muy lamentable lo que ha sucedido. Y los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos. Es evidente, no se toma en cuenta que nos heredaron un sistema de salud totalmente destruido y que en muy poco tiempo creamos una infraestructura de salud para atender a los enfermos y que se tomaron medidas acertadas cuando se llamó a la gente a que se cuidara en sus domicilios y que no nos pasó como en otros países en donde no habían camas, no habían ventiladores, estaba la gente en la calle esperando ser atendida, porque se supo en su momento controlar la pandemia, en el momento más difícil, se supo disminuir el número de contagios para que nos diera tiempo y tener toda la infraestructura, las camas, los equipos, los médicos que no habían, porque heredamos un déficit de médicos en el país como fruto podrido de la política neoliberal, y que no me gustan las comparaciones, menos en esta situación de desgracia, pero a nuestros adversarios se les olvida ver lo que está sucediendo en otros países y comparar. México es de los países de América con menos fallecidos en proporción a su población. Nada más, y ofrezco disculpas a los españoles porque respeto mucho a ese pueblo, pero con relación a España estamos hablando de que en México, en proporción a la población, han fallecido menos personas que en ese país. Hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo. Hace 2 días dimos aquí a conocer un nuevo convenio con hospitales privados. Ha sido heroico el trabajo de médicos, de enfermeras que han arriesgado la vida por salvar vidas. Una situación muy difícil, muy dolorosa, y es muy lamentable también en que en esta situación, esta circunstancia de dolor, se viva una temporada de sopilotes o se padezca de una temporada de sopilotes. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. Lo han hecho muy bien los médicos, las enfermeras, muy bien los responsables de llevar a cabo esta estrategia, son de los mejores del mundo. Nunca se había tenido un secretario de salud con tanto conocimiento. Se llegó al extremo, y eso se les olvida en el periodo neoliberal, de que fueron secretarios de salud abogados, economistas. El subsecretario Hugo López-Gatell ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional, su equipo, todos en lo académico
son reconocidos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. En el caso del doctor Alcocer, secretario de Salud, investigador emérito, Premio Nacional de Ciencia. Pero no solo eso, gente humana, honesta, no dominados por el dinero, por lo material, sino con una dimensión social. Han trabajado día y noche desde que está la pandemia. En ningún lugar del mundo se ha informado tanto como en México, todos los días. Entonces, ¿por qué cambiar? Nada más porque a los que medraban, robaban, no les gusta lo que estamos haciendo, o no quieren vernos en el gobierno. Como nunca se atiende a los pobres, a los necesitados, a los damnificados. A los que no se atiende es a los que se dedicaban a saquear, a robar, a estos periódicos, a estos damnificados por el cambio, que ya no están medrando del presupuesto público. Bueno, se está limpiando el gobierno, pues se llenó de funcionarios sin principios, sin ideales, deshonestos. Entonces se ha ido limpiando. Empezamos, como lo dijimos, de arriba hacia abajo, limpiando las escaleras, pero lleva tiempo, pero lo vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, en el caso de comunicaciones, han habido ya cambios importantes, muy importantes, y es difícil en tanto no se tenga la vacuna, enfrentar la pandemia del COVID. Pero acabar con la corrupción no es tan complicado cuando se tiene decisión de hacerlo. Es como sacar al país de la crisis económica. Es difícil, pero no es lo mismo que la pandemia. Ya enfrentar la crisis ya lo estamos haciendo y va a salir el país, ahí no tengo ninguna duda. También en el caso de la pandemia hemos ido avanzando, pero es más complicado. Pero lo económico no lo es tanto. Acabar con la corrupción menos. Además es algo que genera una gran satisfacción, el poder limpiar de corrupción al país. Es una misión. ¿No conseguiste el de quién es? Está fuerte. ¿Lo ponemos? Sí. 100,000 muertos en México. Radiografía de un país roto. Nada más los subtítulos, porque también me imagino que es sí, una monserga. Están cayendo como moscas. Brote masivo. Oh, el Washington Post dice. Miren cuánto. Síguele. Depresión, hartazgo, la cara oculta de la pandemia.
No, pues sí. No les gustó lo de Repsol ni de lo de Iberdrola. Uno de los países más obesos del mundo no ha sido el más eficiente. El semáforo, el Consejo de Salubridad General, me imagino que no sirve para nada. Han muerto más que en otros países. Todo eso nos lo recetaron ayer los del país de España. Bueno, miren la respuesta que leí hoy en la mañana. Esto, nada más, de un ciudadano que no conozco. ¿Lo lees tú? 9 años más de cárcel. Bueno, sí, es Juan C. Bonet en su página de Facebook. Pero le ofrecemos disculpas, ¿no? No pues le pedimos. Sí, es un ciudadano que opinó, pero no le pedimos no se pidió autorización, pero ya está en las redes, ¿no? No, ya es público. Ya. Lo que se publica ya no es privado, digamos. Dice, bueno, Juan C. Bonet dice: El País, un periódico otrora serio, hoy tiene los blanquillos de decir que somos un país roto por las 100,000 muertes por coronavirus. Por supuesto que es una tragedia y cada muerto es una historia y una familia rota que merece todo nuestro respeto. Pero ¿de veras nos van a llamar rotos con las cifras que tienen en su país? Con la gestión de pandemia que ha hecho la Comunidad de Madrid, dejando morir ancianos en sus asilos, siendo casi una ciudad en estado de sitio, ¿de verdad se atreven ustedes a llamarnos un país roto? Les recuerdo, señores del país, que aquí nunca se saturaron los servicios de salud y las autoridades trabajan día y noche para expandir capacidades y dar un servicio sanitario y digno, público y digno. Todo lo contrario que sus impresentables autoridades comunitarias de Madrid, que no saben ni hablar castellano, traten de descifrar a Ayuso, y lo único que se les ocurre es dar contratos millonarios a hiperconstructoras, contratar curas y privatizar la salud aún más, en vez de contratar médicos o dar contratos dignos a los que ya tienen. No le había dado importancia al asunto, pero conforme avancé en la redacción me fui enojando más. Hay que tener los huevos muy azules para llamar a otro país roto, con la que le están cayendo a ustedes, para usar una frase bien carpetana. Mañana tendrán, como cada año, concentraciones fascistas en algunos lugares, frente al Palacio de Oriente nada menos, mientras que aquí conmemoramos la revolución, la primera del siglo XX. O sea, que nosotros conmemoramos la caída de un dictador y los derechos sociales emanados de la gesta, mientras ustedes conmemoran y lloran la muerte en su cama y rodeado de honores de un dictador genocida, golpista y ladrón. Si quieren hablar de roturas y rupturas, ¿por qué mejor no hablan de su Congreso, de sus infumables y eternas tertulias de televisión? Digo, perdón, pero hay niveles para contestar de una manera muy ibérica para su madre Guapines. Está durísimo, pero hasta ahí la vamos a dejar porque ya nos vamos